abriendo nuestra 8ª sede aquí en San Carlos, marcando un antes y un después en el tema de salud de toda esta región. Los ciudadanos de San Carlos y alrededores van a poder tener acceso a especialistas, a medicina ambulatoria de primer mundo aquí en el pueblo de ellos. Todos los médicos que están en la zona van a poder utilizar estas instalaciones, todos los equipos, todas las imágenes, laboratorios, en fin, toda la infraestructura para poder darle un buen servicio a todos sus pacientes, y eso creo que es digno de celebrar. Desde el 2019, el Hospital Metropolitano y la División Salud del Grupo Montecristo se ha enfocado en desarrollar un programa educativo donde trae de manera recurrente a los mejores y más influyentes conocedores o speakers de diferentes partes del mundo a contribuir a la actualización profesional del médico y del profesional en salud de Costa Rica. En este año el primer simposio Hospital Metropolitano 2023, tuvimos 3 categorías temáticas: enfermería, oncología y pediatría. Asimismo, lanzamos la organización Fresh Start, que es una organización de Estados Unidos que se dedica a ayudar a niños, a bebés y adolescentes a mejorar su calidad de vida por medio de intervenciones quirúrgicas. Por medio de estos eventos es que reiteramos nuestro compromiso con la actualización profesional de nuestros profesionales de la salud, en también generar esos intercambios culturales y de conocimiento, y por último asegurarnos de que tengamos en el país acceso a la última tecnología o a la última investigación. Así que muchas gracias a todos los patrocinadores, a los invitados y a los speakers que nos visitaron, y esperamos que el próximo simposio sea otro éxito más. El melanoma me fue detectado en abril del 2020, junto con la pandemia. Me fue detectado por medio de una biopsia y un TAC, donde también se descubrió que ya estaba metastasiado en ambos pulmones y en mi hígado. La reacción mía, personal en el momento, estaba calmada, bastante calmada, seguro porque no sabía lo que significa tener un melanoma, que es un cáncer incurable. La reacción de mi familia fue de shock, para reflexionar mucho y pensar en un plan de ataque. El proceso fue en el hospital de Liberia, aquí en Guanacaste. Yo llegué con un bulto en la espalda que lo tenía desde hace ya varios meses. Mi mejor amiga me urgía que fuera a ver a un doctor y fui a varios. Nadie sabía exactamente lo que era hasta que no llegué donde un cirujano, oncóloga, que tenía la sospecha que fuera algo grave. Me ordenó una biopsia guiada con aguja, con el patólogo a la par. Y en el momento de querer hacerme la biopsia, yo comenté que tenía un dolor aquí del lado de la costilla, como si me hubieran golpeado. Y al escuchar eso, el patólogo le ordenó a la radióloga que por favor me revisara el abdomen. Hicieron un ultrasonido del abdomen y encontraron 6 manchas en mi hígado, los cuales resultaron ser metástasis. A partir de la diagnosis, me mandaron al día siguiente al hospital de San José, en México, para ir a ver la oncóloga especialista en melanoma. Y ella me dio las diferentes opciones de tratamiento, una de las cuales es la inmunoterapia. El tratamiento en sí es una óptima solución, obviamente, para el melanoma. Es la mejor opción, según lo que tengo entendido, pero creo que de parte de los médicos tratantes quizás
hace falta un poco más de información. Uno que viene diagnosticado muchas veces no sabe lo que significa. Y a mí me ayudó mucho un testimonio que encontré en YouTube de una señora que también fue diagnosticada con melanoma fase 4 y que gracias a la inmunoterapia mejoró. Muy buenas noches y bienvenidos sean todos y todas a este evento llamado Avances en la Detección Temprana y Manejo Actual del Melanoma para el Centro de Cáncer y Hematología del Hospital Metropolitano. Para Medismart y para MSD. Es un gusto tenerlos hoy acá, a todos los doctores y las doctoras de nuestras redes y a miembros de las diferentes instituciones académicas y de toda la comunidad médica y científica del país. Precisamente, ¿verdad? Porque como bien sabemos, la incidencia del melanoma, a propósito de que la próxima semana es el Día Mundial de la Prevención contra el Melanoma, es la forma más grave de cáncer de piel, ¿verdad? Y hoy tenemos una charla de lujo con la doctora Laura Garzona para hacernos una actualización y sobre esto discutir un poco sobre los nuevos tratamientos y toda la literatura que existe alrededor del melanoma. Mi nombre es Alejandro Gea, yo soy el director de Educación Médica de la División Salud del Grupo Montecristo. Como pudieron ver en el video anterior, parte de los esfuerzos que hacemos desde la Dirección de la Educación Médica es poder generar esos espacios de discusión, de actualización en forma de simposios, en forma de eventos virtuales, eventos presenciales y discusiones alrededor de expertos, tanto nacionales como internacionales, que nos permitan poder actualizarnos y discutir. Hoy me gustaría hacer la introducción a la doctora Rebeca Guzmán, parte de nuestro aliado, ¿verdad? MSD, que nos ha estado apoyando en los últimos meses y que precisamente forma parte de una campaña de prevención y tratamiento del melanoma a nivel regional. La doctora Rebeca Guzmán es la Medical Manager de Oncología de North Cluster LATAM de MSD. La doctora Guzmán es también doctora en Medicina por la UCIMED, cuenta con maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Barcelona, la maestría en Administración y Gerencia en Salud por la UNED y una maestría en Farmacología Clínica por la UCR, además de certificaciones en Innovation Management, especialidades en gerencia de proyectos y manejo de metodologías ágiles. Bienvenida, doctora Guzmán, que nos va a dar unas palabras antes de iniciar con la doctora Laura Garzona. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, primero que todo, pues agradecerles este espacio, darles pues la más cordial bienvenida a todos los participantes que se nos están uniendo para la plática del día de hoy. Pues de parte de MSD, la verdad que es un gusto poder compartir con ustedes en este espacio y sobre todo pensando, pues como decías, ¿verdad? En el marco de la conmemoración que tenemos este mes, que es el mes de melanoma, y particularmente el 23 de mayo, que es el día pues que se hace la conmemoración y sobre todo cómo nosotros poco a poco podemos ir haciendo un poco más de conciencia como profesionales de la salud sobre la importancia en lo que es la prevención, el diagnóstico, el tratamiento temprano del melanoma, ¿verdad? Sabemos que el cáncer de piel pues es el cáncer más frecuente que tenemos a nivel mundial, aunque el melanoma representa prácticamente el 1% de todos los tipos de cáncer de piel, pues definitivamente sabemos que es el más mortal. Entonces, para nosotros, pues dentro del marco de trabajo que hacemos dentro de MSD, estamos pues impulsando diferentes campañas de concientización sobre el tema de prevención y del manejo adecuado y sobre todo de la detección temprana que podamos tener del melanoma y del cáncer de piel en general. Así que la verdad que un gusto estar con ustedes hoy acá. Esperamos pues que la sesión sea de mucho provecho. Agradecerle también a la doctora Garzona por acompañarnos el día de hoy, quien va a estar pues desarrollando el tema. Y nuevamente, pues, confirmar el compromiso que tenemos desde MSD, ¿verdad? En ese propósito de salvar y mejorar vidas. Y en ese contexto, pues, obviamente, melanoma es una de las enfermedades en la cual trabajamos activamente. Así que, de nuestra parte, muchas gracias. Así que te devuelvo el pase, Alejandro. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Guzmán. Para presentarles a nuestra panelista del día de hoy, la doctora Laura Garzona. Ella es médica especialista en dermatología oncológica. Es también parte del Centro de Cáncer del Hospital Metropolitano y es posgrado, especialidad en dermatología de la Universidad de Costa Rica, profesora de pregrado de la Universidad de Costa Rica, ha sido profesora también de posgrado en la especialidad de dermatología de la Universidad de Costa Rica y es médica especialista o ha sido médico especialista en el servicio de dermatología del Hospital Calderón Guardia. Doctora Garzona, buenas noches. Llevamos varios meses planeando esta actividad, así que finalmente se nos dio. Sí, Competimos con el partido de fútbol, pero exacto. esta actualización la vamos a poder tener para que una vez terminada ustedes lo puedan repasar y otro material informativo que les tenemos. Si quiere, empieza, tratemos de compartir pantalla y si no, yo la tengo por acá. Perfecto. No sé si se pudo. Ahí se supone que la estoy compartiendo ya. Alejandro, creo que estás en mute, no te escuchamos. Ah, bueno, ya se ve la Perdón, pantalla. ahora sí, ya estamos compartiendo Ahí la está. pantalla de la Ahora doctora sí. Garzona. Ah, ok, perfecto. No sé si esa es la mía o es la tuya, Alejandro, perdón. Es la Ah, mía, ok, pero usted me va indicando. ok, excelente, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos, muchas gracias por el espacio. Quisiera personalmente agradecerle a MSD por la oportunidad, porque de verdad que esto es una pues, campaña que del Centro de Cáncer queríamos hacer. Es un tipo de información a los colegas de la parte de la detección temprana, que como bien pues sabemos hace un cambio radical en la evolución de la enfermedad. Si querés podemos continuar. Esta es una charla patrocinada por MSD y si querés seguimos. Y es importante pues obviamente con sus tratamientos la parte de notificación de efectos adversos. En los objetivos de la charla vamos a dividirlo en varias partes. Primero, lo que es cáncer de piel, la definición en general de lo que es melanoma y la importancia de esta detección temprana. Los métodos diagnósticos que contamos para hacer esta detección, especialmente en la dermatoscopía y el seguimiento digital. También vamos a hablar del rol de la inmunoterapia en melanoma y presentar concluyendo un caso clínico. Muchas gracias. Tenemos en la piel, ¿verdad? Que de las tres partes principales donde está la epidermis, la dermis y la hipodermis. Continuemos. Acá podemos ver con más detalle esta primera, digamos, gráfica. Los de estrato basal, ¿verdad? Que es el que está ahí de forma morada con unas células un poco más cilíndricas. Aquí en este estrato basal es donde vamos a encontrar los melanocitos, que son los principales actores en esta charla de hoy. Podemos continuar. Tenemos tres tipos de cáncer de piel y esto es muy importante siempre como notificarlo también a nuestros pacientes, porque si se habla de que el cáncer de piel es el más frecuente, generalmente estamos hablando de los vasos celulares. Sin embargo, no solo tenemos el vaso celular, sino que también tenemos el carcinoma epidermoide, que es el que de los queratinocitos, y el melanoma, que es el que se desarrolla de los melanocitos. Estos se pueden subdividir en diferentes categorías, como es la extensión superficial, el melanoma acral lentiginoso, el melanoma nodular y el léntigo maligno. Y cada uno de ellos va a tener también características específicas. Continúa. La siguiente es para ejemplificar la incidencia de los tumores malignos más frecuentes, tanto en mujeres como en la próxima podemos ver que en hombres, en la próxima diapositiva. En ambos, la piel, aunque sabemos que a pesar de los esfuerzos hay un gran subregistro de la notificación del cáncer, en general podemos ver que el cáncer de piel es el más frecuente y no solo acá en Costa Rica, sino a nivel mundial. Entonces, este es el melanocito. Esta es la célula que nos va a causar el melanoma. Como pueden ver, es una célula que es una célula dendrítica. Eso quiere decir que tiene esas ramificaciones de que su trabajo es producir melanina. Y esa melanina, como pueden ver,
coloca como si fuera un techito, como si fuera una sombrilla en los núcleos de las otras células y nos las protegen de las células, perdón, de la radiación ultravioleta. Entonces, tiene una protección importante a las demás células para esa radiación que sabemos que también va a desarrollar cáncer de piel, eventualmente con el exceso de radiación. Entonces, solamente como para unificar el concepto, tenemos el melanoma, que es el carcinoma derivado de los melanocitos. En su variante cutánea es la más frecuente, más de un 90%, más un 90-95% de los casos se va a desarrollar en piel. Sin embargo, también tenemos un porcentaje donde se va a desarrollar a nivel de mucosas, puede ser mucosa oral, nasal, en la parte genital también. Y tenemos también los melanomas oculares, que pueden ser a nivel de coroides o uveales. Por esto, debido a que la mayoría de los melanomas se van a presentar en piel, la piel es el órgano de mayor acceso. Es un órgano donde usualmente no necesitamos una terapia invasiva para poder estudiarlo. Entonces, es muy importante la prevención temprana porque se considera que es de las principales causas de muertes que pueden haber sido prevenibles por cáncer. Y esto dado a su accesibilidad para la valoración de este órgano. ¿Por qué es tan importante la detección temprana? En general, nosotros tenemos para cuando queremos estudiar a las personas, de ver a quienes tienen mayor riesgo de tener este tipo de cáncer, debemos tener mucho en cuenta los factores de riesgo. En general, yo no creo que acá casi nadie nos salvemos de tener, aunque sea un factor de riesgo, porque tenemos muchísima radiación a lo largo de la vida, estamos en un país tropical. Y tenemos que identificar cuáles son esos pacientes, esas personas que yo les digo a ellos, yo los tengo que ustedes poner en una gavetita aparte y los veo con más detalle, en el sentido de que sé que tienen más riesgo. A esto vamos a las quemaduras de segundo grado. Antes de los 18 años aumenta el riesgo de cáncer de piel, tipo melanoma y no melanoma. El uso de cámaras de bronceado, aunque sea una sesión, en cualquier momento de la vida aumenta el riesgo, mínimo en dos veces. Y también se ha visto que entre más joven recibió esa radiación de la cámara de bronceado, mayor es el riesgo. También entre más número de sesiones recibió, mayor es el riesgo. Entonces, una de las preguntas que siempre realizo a la hora de hacer este screening durante la consulta es el antecedente de uso de cámaras de bronceado. También el haber tenido familiares de primer grado con melanoma, la exposición frecuente a los rayos ultravioleta, ya sea por recreación o sea por trabajo, el antecedente personal de melanoma y también el antecedente personal de otros tipos de cáncer no melanoma como vasocelulares o epidermoides. Los fototipos tipo 1, que estos son las personas que tienen muy poca capacidad de broncearse y tienen una muy alta capacidad de quemarse. Entonces, ellos, los fototipos 1 y 2, generalmente van a tener también ya de base un mayor riesgo de cáncer de piel melanoma. Y algo también muy curioso es más de 100 neus típicos, o sea, lunares normales, pequeñitos, etc. O más de 5 atípicos, que son esos que se nos salen de la regla. Estas variables, perfecto. Estas variables se nos van a agregar a factores genéticos, a factores geográficos y van también a estar muy ligados de las prácticas o la cultura que tengamos a la hora de exposición solar individual que podamos tener. Este artículo se los pongo por acá porque habla de un análisis a nivel, este es en
Europa, pero específicamente en el Reino Unido, donde hablan de cómo ha variado la incidencia del melanoma, específicamente en pacientes desde el 81 hasta el 2018, que fue donde se llevó el estudio. Muchas gracias. Siga. Y aquí esta me pareció sumamente importante. Entonces se puede ver como tanto en hombres y en mujeres ha sido un incremento o sea, muy, muy importante en este tipo de cáncer. Si bien es cierto, se había venido viendo poco a poco, aquí en este estudio queda muy claro ese aumento. Podemos pasar. Y este aumento lo tenemos que entonces también tomar en cuenta porque es muchísimo más probable que tengamos una persona al frente que pueda tener ese riesgo de llevar acá, o sea, de poder desarrollar este tipo de tumor. Y acá viene el cómo hacer ese diagnóstico temprano. Cómo podemos influir en que la mortalidad idealmente, que es lo que quisiéramos todos al final, disminuya. Primero, quisiéramos enfocarnos en la prevención. Y estas son campañas de prevención que estamos tratando de llevar a cabo y información hacia los pacientes para que tengan conocimiento, digamos, de cómo, cuándo poner atención a alguna lesión que aparezca en piel. Y está el típico ABCDE que conocemos, ¿verdad? Y en mi experiencia es sumamente útil, los pacientes lo tienen muy presente, por supuesto que habrá muchos falsos negativos, ¿verdad? Pero, y falsos positivos también. Sin embargo, es una forma muy fácil de poder orientar y recordar al paciente de hacer el autoexamen. Lo que les puedo decir y que siempre les digo es, hay que ser como muy estricto, porque la simetría, ser o sea, tomarlo bien en cuenta, que de verdad sea simétrico, los bordes que sean bien delimitados, que yo pueda saber dónde empieza, dónde termina, la coloración, que no tenga más de 2 tonos, porque puede ser café y café claro, ya esos son 2 tonos, el diámetro no más de 0.6 milímetros, que es equivalente como la punta del borrador, y la evolución, que eso, pues generalmente el paciente nos lo da, sin embargo, muchas veces la evolución es desconocida. Este es una caricatura que fue publicada en una revista, si no me equivoco, fue como en el Times, hace varios años. Y habla de que la asociación, ¿verdad? Directa, que ya está conocida, que ya incluso hay un warning de la FDA al respecto y todo, de las cámaras de bronceado, que muchas veces los pacientes siguen teniendo estas prácticas. Entonces, también tomarlo en cuenta para como factor de riesgo del melanoma. Y aquí vamos a hablar entonces de los factores de riesgo, tanto los modificables como los no modificables. Entonces, la identificación de estos nos hace tener más en cuenta cuáles son aquellos pacientes que van a necesitar un seguimiento más corto y quienes debo de todavía intensificarles las recomendaciones de la fotoprotección, porque al final de cuentas, este es el factor que podemos reducir. Y entra el cambio de concepto, que es como el cambio que hablan como el cambio cultural, de pasar a estar bronceado y lo que llamamos acá estar como lagartos, ¿verdad? A cambiar a usar sombrero, ojalá anteojos, manga larga. De hecho, una paciente me dice, ah, sí, yo ahora veo que todos los chiquitos usan camisas manga larga. Y eso habla de que ya probablemente ya los mismos papás van teniendo esa conciencia y les van educando también a estas nuevas generaciones esa, digamos, conciencia cultural de la exposición nos puede traer a largo plazo alguna complicación.
En general, lo que siempre les hablamos, la parte no solo echar toda la culpa, y siempre yo les digo, no les ponga toda la responsabilidad al filtro solar. Si bien es cierto, es una gran e importante herramienta, no todo va a depender del filtro solar. Entonces, siempre buscar la sombra, un sombrero ancho y cubrirse con, ojalá con mangas largas, utilizar lentes solares. Sabemos por los colegas de oftalmología que también hay complicaciones por la misma radiación. Y en general, nada más antes de entrar a los métodos diagnósticos, recuerdo, digamos, muchas veces los pacientes me preguntan que lo de la ropa, ¿verdad? El tipo de ropa. En general, el tipo de ropa lo que uno necesita es que haga sombra. Entonces, ponerlo contra luz, y entre más sombra haga, mejor. Hay telas que por sus características van a tener ya esa, digamos, concepto, por ejemplo, el jeans, etcétera, y esos van a tener una, digamos, una prevención mayor de esa radiación. Algunos tipos de ropa se les agrega filtro solar. Sin embargo, esto no ha sido como bien documentado, y lo que más nos interesa a final de cuentas es esa sombra que puede la tela generar. Ahora, ¿qué hay nuevo en dermatología para poder llegar a hacer este diagnóstico temprano? Ya identificamos al paciente, lo tenemos valorados, vimos que tiene varios factores de riesgo. ¿Qué más podemos hacer? La dermatoscopía viene siendo una herramienta sumamente importante. Y hay un signo que yo siempre les trato de recalcar, que me llama mucho la atención por lo simple que es y lo pegajoso que tiene, digamos, del nombre, que es el signo del patito feo. Y así está publicado. Y es el signo de que si ese lunar me llamó la atención, si yo estoy viendo al paciente y ese lunar sobresale entre los demás, ese lunar es el que quizás más de riesgo tengo que, o sea, más cuidado tengo que ponerle. Y ese signo es un signo, como les digo, clínico, es un signo que a la hora de revisar al paciente lo puedo identificar. Y la dermatoscopía, como les mencionaba, es un estudio de patrones. Eso es lo que vemos cuando tenemos siempre este aparatillo, no sale ahí, este aparatillo que está acá, que es el que estamos los dermatólogos siempre en la mano o algún lado. Y hay diferentes tipos, hay diferentes marcas. Y básicamente podemos hablar de los digitales cuando entonces están unidos a las computadoras y tenemos imágenes ya, digamos, guardadas, ¿verdad? Entonces, con el manual, con el manual solamente vamos a verlo y no tenemos cómo guardarlo a menos que lo agreguemos conectemos con el teléfono, etcétera. Y ya la dermatoscopía digital es porque ya tiene pues toda esa parte de software para el almacenamiento. En la siguiente diapositiva podemos ver qué es lo que nosotros andamos buscando con ese dermatoscopio. Y básicamente son los patrones. Nosotros buscamos patrones hay patrones, digamos, que son específicamente benignos. Patrones que sabemos que si vemos esto estamos hablando de una jirafa, no hay otra. Hay otros patrones en que si vemos este más este más este, ya se nos orienta a otro, digamos, a otra lesión. Y así es como jugamos, digámoslo de alguna forma mentalmente, a las características que vemos. Entonces, la dermatoscopía es la capacidad de reconocimiento de los patrones a través de la luz polarizada y la luz no polarizada, que es un juego que se hace, digamos, que el mismo aparato lo tiene, y nos permite ver un poco más las capas de la piel, un poco más profundas. Podemos continuar. Y aquí podemos ver, por ejemplo, dos ejemplos. Aquí vemos un patrón muy característico del carcinoma vasocelular, que es el A, que es el cáncer más frecuente de la piel. Y en la B vemos un patrón también muy característico del melanoma. En ambos lo que vemos es caos, no vemos armonización, vemos como desastre al final de cuentas. Y ese caos, esa suma de cosas son las que nos van a orientar a hacer el diagnóstico
entre lesiones benignas, lesiones malignas y entre las lesiones malignas poder clasificar. Estos son ejemplos de patrones benignos de lesiones melanocíticas, o sea, de los lunares. Entonces, estos son los normales, estos son los que uno podría ver con el dermatoscopio y estar tranquilo de que esto es un patrón normal. Algunos están más presentes en pacientes adultos, como el reticular es el más frecuente en los adultos. En los niños tenemos más frecuente los patrones globulares, que son estos circulares como el F, el H. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces los nevus son dinámicos. Si estamos evolucionando un paciente desde su adolescencia o desde su niñez, probablemente ese mismo lunar va a tener transformaciones. Y hay que tomar en cuenta también que esas transformaciones sean benignas y que estén dentro de un contexto de un paciente que la edad del paciente, o sea, los factores de riesgo juegan también a la hora de tomar decisiones sobre los patrones que valoramos. Si quieres, pasamos. Doctora, perdón, es que perdí la conexión de internet, entonces ya lo estoy volviendo a conectar. De hecho, está aquí el celular. Si quieres, sigue, ya voy. Sí, tranquilo. Entonces, en general, la dermatoscopía digital, entonces lo que viene a hacer es esta suma de patrones y documentarlas. Y podemos ver muy interesantemente, como les decía, por ejemplo, desde la niñez, patrones como el que está aquí en el F, el tercero, que es negro en patrón estrellado, así, que es muy frecuente o está bien verlo en niños. Sin embargo, uno lo evoluciona y posteriormente en adultos se va a ir convirtiendo en uno circular, ¿verdad? Globular. Estos son ya en clínica. Estos ya son, digamos, cuando lo vemos y buscamos qué es de esos patrones que encontramos y hacemos, decimos, tenemos varios signos de malignidad, tenemos signos que son benignos, entonces podemos tomar decisiones. Entonces, básicamente, para recapitular, tenemos la sospecha clínica, la valoración, podemos valorarlo con dermatoscopía y también en dermatología existen otros métodos que pueden todavía ayudarnos más a, digamos, orientarnos en ese diagnóstico. Y vean que, por ejemplo, todavía no he hablado de biopsias. Entonces tenemos el microscopio confocal, que lo tenemos también aquí disponible en Costa Rica, y también existe el OTC, que ese sí no está disponible en Costa Rica y que se utiliza más como en estudios. Hay un concepto que se llama terreno de cancerización y eso también debemos tomarlo en cuenta, que es como el background, ¿verdad? De donde estoy viendo esa lesión. Entonces, si es una lesión que hay mucho fotodaño, también, como les mencionaba, me tiene peso para la interpretación de las imágenes que veo con el dermatoscopio. ¿Qué entra la inteligencia artificial? La inteligencia artificial viene en pasos gigantescos y viene después de lo del chat GPT, pues ha tomado muchísimo auge y ha sido un tema de interés, sin embargo, no es tan nuevo desde el punto de vista de que ya han venido estudiándolo y tratando de desarrollar softwares que lo puedan, que sean validados. Entonces, básicamente lo que en dermatología aplicamos la inteligencia artificial es ese conocimiento, todos esos datos que podemos saber de que hay patrones benignos, de que hay patrones que están muy típicamente presentes en lesiones malignas, etcétera. Y esto, entonces, en la parte de la inteligencia artificial se llaman pues neuronas, obviamente son neuronas artificiales, ¿verdad? Pero uno le da información que posteriormente me va a poder analizar esa imagen. Y aquí es donde entra el seguimiento. Y entonces, en los pacientes que tengan lesiones que tienen esas características que son muy frecuentemente encontradas en lesiones malignas, pues nos va a dar un score de alto riesgo,
no de gravedad, no es que sea más severo o que tenga un peor pronóstico, sino que es una lesión de alto riesgo de que sea, o sea, de alta sospecha de malignidad. Y también se ha visto que ese follow-up que podemos tener de los pacientes, donde vamos a ver que hay un cambio en sus lunares o que no hay un cambio en sus lunares, también va a ayudarnos muchísimo para detectar las lesiones más tempranas. ¿Y por qué queremos detectar las cosas más tempranas? Básicamente porque también sabemos que existen melanomas con alto riesgo de recurrencia. Y estos son los pacientes que están en los estadios 2B, 2C y 3. Y a ellos son los que actualmente ya ha cambiado el manejo, porque como han tenido un alto riesgo de recurrencia, se ha dado nuevas terapias de adyuvancia. En estos artículos, este es un artículo que fue publicado en el ESMO, hablan de cómo estas neuronas se pudieron ir creciendo, dándoles información para poder tener una mayor validación, ¿verdad? Para que tengan validación a la hora de poder detectar estos hallazgos en estas etapas incluso tempranas, para tratar de evitar que sean cuando ya los melanomas, como vimos en el diapositiva anterior, estén en una categoría pues de alto riesgo de recidiva, sino que más bien en etapas más tempranas. Y este es un ejemplo, digamos, de lo que hace ahorita pues el Photo Finder, que es que toman las imágenes del cuerpo y todas las imágenes las tiran un mosaico y ellas son analizadas. Y además se pueden analizar con la dermatoscopía que también digamos, está incorporada en el software y nos tira ellos le ponen iScore, que es básicamente con la ayuda de inteligencia artificial, nos dicen qué tanto riesgo hay o no de que presenta, perdón, patrones de sospecha de malignidad. Entonces, por ejemplo, es uno de los casos y podemos ver cómo ha sido el desarrollo, que como les decía, pues fue como desde el 2017 que han estado, digamos, tratando de validarlo y aquí ahorita en el 2023 pues tenemos la versión 6 incluso de este Mole Analyzer que es parte del software. Básicamente, en el último congreso de dermato-oncología, acá habla el doctor Argenciano del monitoreo digital. ¿Por qué? Porque es una forma de hacerlo de forma objetiva. Muchas veces, muchos de los pacientes, especialmente los pacientes de riesgo, tienen muchos lunares y ni uno como médico ni la persona como paciente va a poder ser 100% objetivo de ese cambio o no, ¿verdad? En un lunar. Y también algo que él recalca y recalcó en su charla es que generalmente nosotros le ponemos atención a ese lunar que nos llamaba la atención, a ese que ya de por sí tenía algo ¿verdad? Como el signo del patito feo. Sin embargo, a los otros que eran todavía más pequeños, no lo tenemos documentado de previo. Entonces, el tener una imagen previa, especialmente en los pacientes de alto riesgo, es muy importante y es muy útil para su seguimiento. Desde el punto de vista del tratamiento, ha variado muchísimo cómo manejar el melanoma y para bien. Al inicio, los tratamientos eran ya cuando había enfermedad metastásica, básicamente, y más para y muy poca variable en la sobrevida. De hecho, lo que hacía, había una diferencia inmensa en los estadios tempranos contra los estadios, digamos, cuando ya había enfermedad a nivel de estadio 3. Y viene a desarrollarse la inmunoterapia y viene a cambiar ese manejo y ese, digamos, concepto del melanoma como tal. Si quieres.
En general, aquí esto lo que hablan es el tiempo que pasa en promedio, ¿verdad? En las recurrencias. Entonces podemos ver, por ejemplo, acá en un estadio 2B, que son 23 meses, en promedio casi 2 años, para que haya una recurrencia, y en el estadio 2C baja a más o menos casi 1 año, ¿verdad? Casi la mitad entre uno y otro estadio. ¿Y por qué? Porque el melanoma, a diferencia del vaso celular principalmente, el melanoma tiene una alta capacidad de metástasis. Y esto, pues, por supuesto, pues va a comprometer la sobrevida del paciente. En general, la inmunoterapia, la inmunoncología y la inmunoterapia en general, que fue el premio Nobel en el 2018, gracias al descubrimiento de estos dos doctores, básicamente vino a cambiar este manejo. Si quieres, podemos seguir. Y a partir del 2010 se implementó el ipilimumab en los pacientes con melanoma metastásico. Pero si querés, sigamos para que vean la siguiente. Y aquí esta es la que quería enseñarles. Es toda la línea de todos los tratamientos inmunoncológicos que se han ido aprobando para ciertos medicamentos, para el cáncer en general. Y entonces vemos cómo el melanoma ha cambiado muchísimo y cómo vamos teniendo otras opciones que antes no contábamos. Sí, podemos seguir. Y acá todavía podemos ver los que ya están aprobados por FDA como inmunoterapia para el melanoma. Y acá por acá andamos. Entonces, las NCCN son las guías internacionales, bueno, son guías en general para el melanoma, pues, que muchas veces nos basamos para el tratamiento y se actualizan constantemente. La versión más vigente es esta que estoy presentándoles acá. Y vean, no vamos a detallarnos porque es sumamente amplio, pero sí quiero que vean, digamos, el cambio en el estadio 1B. Y vean acá donde tenemos la parte de la terapia adyuvante, donde tenemos la presencia de pembrolizumab en estadios 2B, estadios 2C. Eso quiere decir cuando todavía no hay metástasis en ganglios. Podemos continuar. Y esta me costó encontrarla y había un warning gigante que decía que no está vigente, que esto no es, ¿verdad? Pues esto es historia de la medicina y esto es del 2013, hace 10 años. Y podemos ver el mismo estadiaje, ¿verdad? La parte de tratamiento ayudante y vean la diferencia que tenemos acá. Tenemos observación como una opción. Tenemos en estadios 2B y 2C observación o interferón alfa. Entonces, en el periodo de 10 años ha habido una gran diferencia para bien en estos pacientes, en el manejo de estos pacientes. Podemos continuar. Y pues el melanoma no es el único cáncer que se ha visto pues beneficiado en su manejo con la inmunoterapia. También tenemos en cáncer de pulmón, etcétera, porque al final lo que hace es actúa directamente en el sistema inmune. Si gusta, digamos. Podemos seguir. Y lo que hace es que deja que el cuerpo siga lo que tenía pensado hacer, por decirlo así. Entonces, básicamente, lo que es el premio Nobel que se ganaron estos doctores fue porque pudieron documentar y pudieron ejemplificar qué es lo que pasa en estas terapias, en este, digamos, manejo del cáncer. Básicamente, ¿verdad? Es que ellos lograron ver que habían células malignas y muchas veces con mucha inflamación alrededor, pero esta inflamación no estaba logrando atacar a las células malignas, sino que nada más estaban ahí. Entonces, lo que se dieron cuenta es que las células del cáncer podían apagar el sistema inmune, lograban como si fuera un interruptor apagarlo y a la hora de apagarlo, ellas podían seguirse multiplicando. Ellos lo que lograron fue prender ese interruptor con el medicamento
haciendo que la célula cancerígena no se pudiera unir a la otra a la célula del sistema inmune y entonces el sistema inmune continuara activado. Entonces, estos se llaman los inhibidores de punto de control, los checkpoint inhibitors. Y básicamente lo que hacen es que no dejan que esta unión pase, se unen acá para que entonces sí el sistema inmune se mantenga activado y haya una eventual muerte tumoral. Acá podemos ver pues que hay diferentes puntos donde estos inmunoterapias pueden actuar. Acá tenemos algunos ejemplos en los anti-TCLA4 y tenemos los, aquí mismo, este es el mismo, solo que es diferente dibujo. Tenemos los PD1, los anti-PL1. Bueno, sí. Y básicamente esto es lo que viene a cambiar en el tratamiento de estos pacientes. Entonces, a los pacientes que tienen melanomas en estadios 2B, al momento 2B, 2C en adelante, se le pueden ver beneficiados con estas terapias, cuando antes básicamente era una terapia pues expectante. Hay un estudio también que fue recientemente publicado en el New England que básicamente hablan o la posibilidad, es un estudio que ahorita está en fase 2, de no solo dar tratamiento posterior, sino también antes de la cirugía, operan y posterior a la cirugía. Y por el momento las conclusiones han sido que sí hay una mejoría de hacer esto y sin que aumenten los efectos secundarios. Otras de los, digamos, avances o de terapias en desarrollo que tenemos para el melanoma son las, lo que se llama, digamos, personalizadas, que son las vacunas. Entonces, estos pues tienen sus contras porque son más específicas para cada tipo de tumor, un poco más elevado el precio. Sin embargo, están en fases ya de estudio y pues esperemos que pronto podamos ver las conclusiones de los estudios y eventualmente tener también acceso a ellas. Y para finalizar, ya poder ir a ver el partido. Quiero concluir con un caso clínico que es una paciente que fue valorada en el 2013, ¿ok? Fue una paciente de 54 años, tenía, según ella recuerda, 8 meses de evolución de tener esa lesión, tenía antecedente de carcinoma papilar de tiroides, y este fue por su consulta. Como vemos, tenemos el signo de patito feo, pues bien clarito, ¿verdad? Y eventualmente con la dermatoscopia, esta es una foto, perdón, esta es una foto clínica, o sea, con el teléfono, bueno, en ese momento era una cámara, y lo ampliamos, y entonces aquí vemos el tamaño que se nos pasa. Entonces, esto es lo que les menciono de ser como estricto con el ABC. Entonces, podemos ver que hay asimetría. La siguiente, ahí podemos comparar un lado con el otro. Si vemos la siguiente, podemos ver los bordes, que son como el mapa de Costa Rica, que son irregulares. Podemos ver también en la siguiente el detalle de las coloraciones, y aquí esta es la foto con dermatoscopía. Y con dermatoscopía también vemos varios datos que nos hacen llamar la atención porque están presentes en las lesiones malignas. Y nos lo comprueba la biopsia teniendo un Breslow, que eso es la profundidad, y eso nos ayuda para poder poner, digamos, en qué estadio está el tumor, de 2.5, y esto básicamente nos lo, con ulceración, entonces esto nos traduce que esta paciente tenía un estadio 2B. Lo que procedía en ese momento era una ampliación, ¿verdad?, de la lesión con margen de seguridad. Y en ese momento, pues hasta ahí teníamos seguía una terapia observacional. No teníamos tampoco ganglio centinela para entonces disponible para esa fecha. Ahora sabemos que el estadio 2B, que es también clasificado de alto riesgo de recurrencia, entonces ella hubiera sido un excelente candidato para esta terapia que estamos hablando, y en 10 años después hubiéramos podido ofrecer un tratamiento que le reduce esa tasa de recurrencia, que en teoría era como y fue más o menos así lo que pasó en ella, en ella fue como al año y medio que tuvo una recurrencia del melanoma. Entonces, en general, la idea es, pues, traerles
un poquito de esta información, de estos cambios, de lo que tenemos, ¿verdad? Diferente a lo que pues se venía viendo en el melanoma, que era una enfermedad pues que no podía, o sea, muy limitada desde el punto de vista del tratamiento y del diagnóstico pues también casi. Cuando ya tenemos varios métodos diagnósticos nuevos, tenemos varios tipos de tratamiento que podemos ahora ofrecer, incluso cada vez en estadios más tempranos se ha visto que hay beneficio para evitar esa recurrencia. Y como conclusión, siempre lo más importante es la prevención, la educación para poder conocer los factores de riesgo que cada uno como paciente y responsabilidad propia tenemos y tratar de reducir los modificables. Posteriormente, una detección temprana, el manejo interdisciplinario es sumamente importante y pues un poco de las opciones terapéuticas que ahora se pueden ofrecer. Muchas gracias. Doctora, primero que nada, muchísimas gracias por la presentación. Me gustaría, como les ponía en el chat, habilitar un espacio de preguntas y respuestas. Si quieren, lo pueden hacer preguntando en el chat o levantando la mano y con gusto les habilitamos el teléfono, el micrófono y la cámara. Ok, aquí tengo la mano levantada. No tengo a nadie levantando la mano. La doctora Pilar Navas dice, excelente conferencia. Muchas gracias. Tal vez mientras que alguien nos formula la pregunta, hacerle, digamos, que nos cuente un poco qué tal ha sido la experiencia con el PhotoFinder, que es un equipo que hemos habilitado en el Hospital Metropolitano en los últimos meses y que, según hemos conversado, usted y yo ha tenido resultados bastante interesantes, ¿verdad? Exacto, están digamos, en periodo de publicación, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, sí hemos podido detectar ya el primer caso de melanoma y hemos podido detectar como 4 tipos de carcinomas vasocelulares y 3 carcinomas epidermoides. Entonces, sí, pues es una forma importante también, incluso lo que también he visto es una forma importante como que el paciente tome conciencia de los factores de riesgo que tiene, ¿verdad? Muchos, pues me llama muchísimo la atención porque muchas veces yo cuando les pregunto lo de cámaras de bronceado me dicen, ah, sí, pero hace muchos años y solo 10. Y yo, bueno, y ya, ya ahí check, ¿verdad? Exacto. Pero como que no lo tenían como un factor de riesgo. Entonces, cuando uno puede documentar las imágenes con el PhotoFinder es de suma ayuda en pacientes que han tenido muchísimos lunares y, por ejemplo, hoy vi un paciente que me dijo, doctor, es que me han quitado ya como 10, todos por dicha han sido buenos. Entonces, y la verdad es que él tiene más de 200 lunares, ¿verdad? Y todos atípicos. Entonces, yo le dije, el seguimiento digital es para ese tipo de personas que tienen muchos lunares, que los cambios no van a ser sutiles. Es diferente a una persona que solo tiene un lunar y que si le pareció un segundo, pues pueden notarlo muchísimo más fácil que como alguien que tenga muchos lunares, ¿verdad? Perfecto. Dice Lucrecia, primero con respecto al incremento en tatuajes, ¿esta tecnología logra hacer detección precoz? Sí, es muy interesante porque he podido ver que digamos, él logra diferenciar lo que es pigmento exógeno, ¿verdad? Que es el tatuaje, en la gran mayoría de los casos, del pigmento, digamos, melanocítico. Entonces, sí, cuando de hecho, los pacientes que tienen muchos tatuajes, que, ¿verdad? Manga, etcétera, es de los que más también les pido, porque también los cambios van a ser muy sutiles, muchos lunares están tapados, muchos van a ser nuevos, entonces poder ver ese cambio a través del tiempo es de mucha utilidad. Gracias. La segunda pregunta, sobre el filtro solar oral, ¿tiene equivalencia con la protección de filtro tópico? No, no tiene equivalencia y no creo que nadie se eche ese pleito de hacer un estudio para hacer equivalencia, ¿verdad? Entonces, no lo tiene, pero sí, lo que sí tienen los estudios es que lo potencializa, o sea, como que yo lo que les digo es como que lo estira, ¿verdad? Entonces es un digamos, es un fotoprotector, pero no hay estudios como para que lo sustituyan.
Y eso es algo que también yo les recalco mucho, porque no se vale tomar la pastilla y ya tirarse. Pero, digamos, sí me ayuda y lo recomiendo mucho en pacientes que tengan mucha exposición solar por trabajo o porque, por ejemplo, hace deportes que están mucho expuestos, por ejemplo, que hacen todo lo que tienen que, ¿cómo se llama? Entrenar, ciclismo, que surfean, etc. Ok. Te dicen, ¿cuál filtro solar sería su recomendación? El que se ponga, y siempre les digo esto en general. Yo les digo, ahorita hay muchísima, muchísima variedad. Por supuesto que uno tiene ciertas marcas que están más reconocidas, que tienen un respaldo, que yo les digo que tienen que terceros están vigilándolos, porque como entran como cosméticos, pueden decir misa en la etiqueta, ¿verdad? No hay una falta ahí de regulación a nivel mundial porque en general están los cosméticos y medicamentos y los filtros solares están clasificados como eh, cosméticos. Entonces, de las marcas reconocidas que tienen ese digamos, tercer que están regulándolos, la verdad es que hay muchísima, muchísima oferta. Y yo les digo al paciente, empecemos por porque les pregunto cuál es la queja, que generalmente es grasoso. Entonces les digo, bueno, estos son para piel grasa, pruébelo y dígame cuál fue la queja para buscar otro porque yo les digo, esto es como el desodorante, todos usamos uno diferente, pero mientras nos funcione, todos estamos bien. Pregunta la doctora Durman, ¿a partir de qué edad se recomienda una valoración anual de piel como tamizaje? En general, la edad no importa tanto como el factor de riesgo. Sin embargo, se recomienda a partir de los 18 años en general. Pero si es una paciente con factor de riesgo alto, tiene muchos nevus, etcétera, incluso puede ser antes. Ok. Indica el doctor León de Meselville, depende de la localización del lunar, el riesgo de malignizar. Eh, sí, más que todo es por la incidencia, ¿verdad? Se ha visto que en hombres es más frecuente que aparezca en tórax, entonces un lunar que aparece en tronco, uno sabe que tienen pues mayor riesgo que, por ejemplo, digamos en otras áreas. Y en mujeres el más frecuente de los extensión superficial es en piernas. A nivel de las plantas también se ha visto que hay riesgo, pero principalmente en fototipos 5, 4 en adelante. En Estados Unidos, en poblaciones que son, digamos, fototipos muy claros, el melanoma en palmas y plantas es muy raro. Ok. Doctora, no sé si tiene algún comentario de cierre. Yo iba a aprovechar porque tal vez uno de los objetivos que teníamos acá, sobre todo para los médicos generales que tenemos, es comentarles un poco cómo es que funciona el servicio del PhotoFinder, ¿verdad? Que tiene dos partes. Lo pueden reservar por medio de Medismart o se puede enviar a que tengan una consulta con usted, pero le va a compartir pantalla para que explique cómo es que funciona. Perfecto. O sea, básicamente lo que pasa es, digamos, el paciente puede ir y pedir la cita o que su médico vea, detecte que hay factores de riesgo y lo refiera para hacer el estudio. Entonces, hay un formulario que con muchísimo gusto los podemos hacer llegar, donde se indica, digamos, si solamente se ocupa el estudio o si quieren también que también por los factores de riesgo, etcétera, él también necesita una cita con dermatología. Siempre el estudio debe ser valorado por un médico, ¿verdad? Ser interpretado como todos los estudios, interpretado por un médico y básicamente lo que se ve y lo que se valora son los lunares del paciente. Entonces podemos sacar que si tiene queratosis actínicas, que son lesiones premalignas, que son de las que más hemos detectado. Si tenemos algún lunar que sea sospechoso, entonces sugerimos que sea valorado, digamos, con prioridad o alguna otra lesión, digamos, cáncer de piel, de vasos celulares o epidermoides. Por otro lado, entonces podemos también ver que es un paciente de muy bajo riesgo y podemos decirle, bueno, el seguimiento desde el punto de vista digital puede ser anual, ¿verdad? Si vemos un paciente que tiene mucho riesgo y el mismo paciente, el mismo colega que nos lo refiere, dice que hay lesiones nuevas, cambiantes y que quiere además del
tener el de base, tenerlo en 6 meses, también entonces se agenda para el de 6 meses y poder documentar, digamos, si hay o no la presencia de algún cambio significativo. Buenísimo. Más bien, doctora, muchísimas gracias por esta presentación, a todos los que nos acompañaron durante este espacio y los seguimos invitando, ¿verdad? Durante los próximos días les vamos a estar compartiendo material más informativo sobre esta campaña que junto a MSD, junto a Medismart, el Hospital Metropolitano, estamos trabajando para que ustedes puedan contar con herramientas y actualización en la detección y prevención del melanoma. Muchas gracias, doctora Garzona. Y que pasen una buena noche todos y bueno, a ver el partido. Feliz noche, hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Después de mucho esfuerzo y con mucho orgullo, inauguramos la 8ª sede con la apertura del Centro Comercial El Encuentro, cubriendo la zona de San Carlos y siendo el primer hospital privado con gran variedad de servicios, especialidades médicas y equipos de última generación en la zona. No solo trabajamos en inaugurar nuevas sedes, también estamos invirtiendo en renovar y reinventar nuestras primeras sedes. Este año tendremos remodelaciones importantes en los 3 edificios de la sede de San José, en sus consultorios, servicios médicos, emergencias, hospitalización, servicios de hospital, torre de parqueos y área comercial. Como parte del crecimiento constante del Hospital Metropolitano, el pasado mes de marzo se dio la apertura del Centro Médico Metropolitano, ubicado en Plaza Vizcaya, y para el segundo semestre del 2023 se programa la apertura de Magna Médica, la cual ofrecerá atención lujosa y servicio premium para brindarle a los pacientes una recuperación sin igual. En el Hospital Metropolitano le damos una gran importancia a cada uno de nuestros pacientes de la manera más personalizada posible. Por eso desarrollamos programas como el programa Centro de Pérdida de Peso, el programa Síndrome de Down, el programa PrEP y el de Medicina Empresarial. Actualmente contamos con 8 sedes a su servicio, 4 centros de excelencia, convenios internacionales y además 4 programas de excelencia. Centro de Cáncer y Hematología, Centro de Salud Mental Herrera Amiguetti, Centro de Excelencia Cardiovascular y el Centro de Reumatología. Todo esto hace que nos consolidemos como la mejor opción de medicina privada del país, atendiendo con seguridad, calidad, accesibilidad e innovación. Trabajamos todos los días para transformar la manera de tratar el cáncer y para asegurar que los avances sean accesibles para los pacientes que más lo necesitan. En realidad, todos conocemos a alguien que ha sido afectado por cáncer, y cuando se tiene ese diagnóstico, la pregunta más importante no es cuál es el siguiente tratamiento innovador, sino cuándo estará disponible. Por ello, en MSD trabajamos con urgencia para poner a los pacientes primero. Vislumbramos más allá de los límites de la ciencia para que avance significativamente. Eso hacen quienes inventan. Todos los días, nuestros equipos multidisciplinarios ponen su profundo conocimiento de la genómica, la biología y el sistema inmunitario a trabajar para ayudar a avanzar el tratamiento del cáncer. Sabemos que solos no podemos vencer al cáncer. Los avances que siguen pueden venir de cualquier parte. Por eso colaboramos con quienes pertenecen a la comunidad oncológica, desde quienes abogan y promueven mejor atención al cáncer, los gobiernos, los profesionales de la salud, el resto de la industria biofarmacéutica, en fin, con todos los que comparten el propósito que nos guía, la ciencia para llevar el siguiente gran descubrimiento a los pacientes que lo necesitan. Trabajamos con la intrepidez de los emprendedores, al tiempo que operamos con el rigor y la disciplina de una organización con gran experiencia y legado. Nuestra visión es audaz y nuestra tarea tan compleja como el cáncer.
Lo que hacemos tiene un impacto profundo, pues mientras existan pacientes en los hospitales, médicos desesperados por añadir años a la vida de sus pacientes y un mundo donde los tratamientos no son accesibles para todos, nosotros continuaremos luchando para ofrecer más lo antes posible y nunca nos detendremos. Entendemos lo difícil que es tratar de cambiar el curso del cáncer. Por eso, lo enfrentamos con coraje en vez de alejarnos de uno de los desafíos de salud más grandes del mundo. Porque todos esperan, siempre hay más por hacer. Es por eso que inventamos para la vida.